película que ya la hemos visto muchas veces. No es la primera ni la última que ocurre cuando no se hacen las cosas como corresponde, y bueno, ya los argentinos somos los únicos que tropezamos con la misma piedra todas las veces, no una, dos ni tres, todas las veces tropezamos con la misma piedra y no solemos corregir nuestro error. A ver, ¿cómo se explica desde el punto de vista técnico, comercial de ustedes que son estacioneros de servicio, qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay la nafta suficiente para el mercado? Porque no nos mandan. Sencillamente no nos mandan. Tenemos un cupo mensual X que lo han dividido por semana, o sea, te mandan un cuarto la primera semana, otro cuarto la segunda semana, un tercer cuarto la tercera semana, y a fin de mes el cuatro cuarto, y los últimos días del mes falta combustible porque se agotó el cupo, y entonces se produce un cuello de botella magnificado por la demanda de los países limítrofes, magnificado por el hecho que el combustible está a un precio más barato que el medio litro de agua mineral en cualquier lugar. En un kiosco sale más caro que un litro de nafta. Segundo, es el hecho de que además hay una parada en la refinería, en una de las refinerías de YPF. Y tercero, que no se ha hecho la importación para cubrir, o no se ha convertido combustible anteriormente, o refinado combustible anteriormente antes de hacer la parada, y preservado para estos días que no iban a tener funcionamiento de esta refinería, que en otras ocasiones se han hecho. Jalaf, se guarda una pregunta. ¿Se ha visto en redes sociales imágenes de camiones de patente boliviana en inmediaciones de las destilerías de YPF, básicamente? Mientras en la Argentina está faltando combustible, ¿la petrolera estatal está exportando ese combustible, por ejemplo, a Bolivia? Mira, es probable. Yo no tengo conocimiento, no he visto los videos, he escuchado así los mensajes, y sospecho de que puede ser cierto, como muchos otros más que dicen que pasean el combustible de un lugar a otro. No me consta. Sí, yo también escuché que lo traen hasta Barranquera, después lo vuelven a llevar a otro lugar, medio raro. Exactamente. Pasean ahí. Sí, inclusive, pero mira, es medio raro, pero en este país nada es raro. Realmente a veces no sabemos qué pasa. Nosotros no queremos entrar en esas cosas porque no sabemos, no tenemos certeza. Entonces sería hablar inútilmente. Lo único que te digo es que no estamos recibiendo el combustible necesario, nos falta, por eso nosotros tenemos cupo y queremos vender más que el cupo para poder cubrir nuestro costo. Claro. Y ahí es al revés, nuestro cupo bajó en vez de subir. Y la gente que compraba en los centros de venta mayorista o los agrodiesel, como es un precio mucho mayor que el de las estaciones, se ha dirigido a las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Sí. La demanda en las estaciones de servicio de gasoil es mayor y hay menos gasoil para venderle a los clientes al por menor. Jalaf. Y otro de los problemas es que es tan barato el combustible en este país, es el más barato del mundo. Es más barato del mundo en precio de combustible, salvo Venezuela, que lo regala. Nosotros tenemos una demanda de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, que son los países limítrofes, que vienen, aprovechan a hacer compras, porque nuestro comestible, todo está más barato, los comestibles, los combustibles, los restaurantes, los hoteles, todo está más barato. Entonces hasta cierto punto sería favorable, pero no tenemos el producto para atender a nuestros clientes. Bien. Jalaf, ayer salió Sergio Massa a decir, bueno, si para el martes, o sea, si para mañana no está solucionado, no se exporta más. ¿Se puede solucionar de un día para el otro esta situación por la que estamos pasando? Mira, Sergio Massa
el presidente en actividad prácticamente. Él está diciendo eso, pero la petrolera estatal, que me está hablando de quién. La petrolera estatal tiene el 60% del mercado. ¿Cómo que se diga él mismo? De 10 litros, 6 lo vende YPF. De 10 litros, 6 lo vende solamente YPF. Los otros 4 lo venden las otras 3 o 4 petroleras que hay. O sea que el problema está ahí, más que en las otras. Claro. Las otras no pueden suplir. Sí. Lo único que yo justifico es el hecho que han hecho una parada técnica en una refinería, que estamos totalmente de acuerdo, que puede haber disminuido un poco la cantidad, pero nada más. Pero siempre que se hace una parada técnica, se toman las reservas del caso. ¿Y cuáles son esas reservas? Producir por anticipación y retenerlo en tanque hasta para suplir esos días que no van a trabajar. O sea, para poder entregar esos días que no van a trabajar en reserva. O importar. Y no se han hecho ninguna de las dos cosas. ¿Y quién lo tiene que hacer? La que está parada. La reserva más importante la tiene YPF. Los pozos de petróleo los tiene YPF, la gran mayoría, y algunas empresas privadas. O sea, se está permitiendo exportar, pero no se está permitiendo importar combustible ya refinado. Claro. Porque en el país no alcanza el refino para todo el país. Hay una importación mínima que se hace en las épocas de mayor demanda, que son cuando se cosecha en el agro o cuando se siembra en el agro, se importa gasoil. Y se importa nafta en la época de mayor consumo, en la época de turismo, en la época de verano. ¿Me comprendés? Son 20% probablemente de gasoil. Perdón. Entonces, sobre que de por sí la capacidad de refinamiento de Argentina no es suficiente para el mercado, lo están exportando en vez de dirigirlo. O sea, es lógico. Están exportando petróleo. Petróleo están exportando. Petróleo. No combustible hecho. No combustible refinado, combustible refinado. Que yo conozca, no. Esos camiones no sé si serán de petróleo, ustedes me hablan, o son camiones de combustible, con compromisos adquiridos anteriormente. A lo mejor son compromisos y contratos que están desde antes y los tienen que cumplir. Desconozco eso. Claro. ¿Me comprendés? Desconozco, no tengo certeza. No se habla que el tema, usted lo apuntó también, que el tema es el precio. ¿Sí? Hoy un combustible promedio, estamos hablando de 300, 350 pesos el litro. ¿Cuánto debería ser el valor según ustedes al público? Según nosotros no, según el mercado regional, ni hablemos del internacional. En que anda cualquiera de los países limítrofes que tenemos, o cualquiera de los países de Latinoamérica, acá, salvo Bolivia, anda cualquiera y fíjate el precio, ese es el valor real del combustible. Que nosotros lo tengamos un poquitito más barato porque es producción nacional, porque el costo de la mano de obra es menor, lo que vos quieras, te lo acepto, pero no que cueste a la tercera parte. En Brasil te cuesta 6 reales el litro de cualquier combustible. 6 reales con un real a 200 son 1.200 pesos, mirá cuánto está. Nosotros no queremos que aumente tampoco, queremos que nos vendan, que nos manden combustible para poder cubrir el costo de las estaciones de servicio, que no se pueden mantener con un precio congelado y con una cantidad disminuida. Claro, porque, a ver, no es que ustedes se niegan a vender, porque se empieza a ver muchas quejas del consumidor con ustedes, los estacioneros. Se la agarran con... Dice, no, lo están guardando porque viene un aumento, entonces especulan y todo eso. No, eso es lavarse las manos, ¿me comprendés? ¿Por qué se lavan las manos echándole la culpa a otro? Acá en este país es muy fácil, echaron la culpa. Yo no gano nada guardando el combustible porque el combustible aumenta un 4% y la inflación es un 12%. Siempre voy perdiendo. Yo lo que tengo que hacer es rotar y vender lo máximo que pueda para poder cubrir mis costos. Y no me mandan combustible, entonces ese es el problema. El problema es faltante. Y a la que más le falta es a la petrolera estatal, porque es la que tiene el 60 al 65% del mercado de combustible. ¿Me comprendés? O sea, si vos me dijeras, son las otras empresas las que no entregan. No, las otras están entregando lo que entregaron siempre. Claro. Lo que ellos están refinando, normalmente lo están entregando. Y quieren que importen esas empresas. ¿Y cómo van a importar a pérdida si no le dan el dólar oficial? Sí. Entonces, ahí se complica. Yo no defiendo a las petroleras, claro. Hay camiones nunca pierden. ¿Hay barcos de combustible parados que no se le autoriza el ingreso? Mira, tengo información de que había 4 barcos estacionados
para descargar, pero Sí. como no pagaban, no lo descargaban. Dice que pagaron 2 barcos, $40 millones y que lo descargaron este fin de semana. Y los otros 2 lo iban a descargar mañana, creo. Si pagaban los otros $40 millones. Claro, el problema es que Todo, economía, ya que es el área de masa... Nadie confía en nosotros ya. Claro, Nadie confía en nosotros, nadie nos fía. Claro. Y ese combustible que están en esos barcos que descargaron 2 y faltarían otros 2, ¿es para qué petrolera? ¿Se sabe? No, dice que lo ha importado el Estado. Y si la mayor petrolera es YPF. Claro. El Estado. O sea, el Estado no le autoriza al propio Estado, a YPF, los dólares oficiales para importar. Entonces el Estado, que es Algo Sergio así. Massa, le dice al Estado que si no soluciona, le va a frenar la deportación. Es medio esquizofrénico es un chiste, ¿eh? el tema. Sí. Es una contradicción hasta cierto punto, Ajá. pero es realmente como están explicando ustedes, creo que es. Qué interesante. Así- Bueno, así Jaluf, de complicado ustedes podrían está todo, vender ¿cuánto más combustible si no estuvieran los cupos? En este momento podemos vender hasta un 50% más. ¿Por qué? Porque no es al precio que tenemos. Claro. ¿Por qué? Porque no comprarían en las grandes distribuidoras porque tiene precios más elevados y comprarían en las estaciones. Claro. Pero no es tan así dada la situación. ¿Por qué? Porque no hay un 50% más de combustible, o ese 50% que venden las grandes distribuidoras es un precio mayor y no van a comprar ahí porque está mucho más caro. Es lo mismo que si vos vas al almacén de la esquina y te cobra 20 pesos la carne y en el supermercado te cuesta 10, vos te vas. Te va al supermercado. Claro. Una consulta, usted me dijo recién el precio del combustible en Paraguay, en Brasil. ¿En Paraguay tiene idea de cuánto puede estar? Está más o menos lo mismo que en Brasil. 1.200, menos. 1.200, 1.000 Por eso pesos. es muy atractivo para el paraguayo venir a cargar o a Formosa, Claro. o a Misiones, o a Corrientes, y también es muy tentador el negocio del contrabando. A eso iba. A eso Por iba. cierto, y se fomenta el contrabando de esa forma. Claro. Y decimos contrabando y es y no es contrabando, porque son argentinos que están comprando el combustible en la estación y vos no le podés decir nada y lo llevan para el otro lado. Claro, pero esos argentinos que solamente compran los y lo... autos- Claro, las Claro, estaciones no están solamente los contrabandeando. Claro, no son los autos extranjeros solamente que vienen a cargar, Ujú. son los autos argentinos que están buscándole la beta para poder subsistir porque todo el mundo está mal, vienen, cargan y llevan al otro lado. Exacto. O lo trasladan de alguna otra forma. Bien. No vamos a entrar en detalle. No, sin duda. Gracias, Jalaf, por Gracias, este Jalaf. testimonio. Muy amable, ¿eh? No, encantado, que tenga buen día. Bueno. Discúlpame, te voy a agregar algo. Sí, Nosotros cómo no. sacamos un comunicado de prensa por fecha, todas las cámaras del país, el día jueves pasado y viernes, diciendo que las estaciones no tienen la culpa de los faltantes, que el estacionero quiere vender, que no se la agarren con el estacionero Claro. o con el empleado de la estación. Peor, claro. Y peor. a partir de eso recién salió el gobierno a decir que reconocía que faltaba, pero hasta ese momento decía que no había faltantes. Claro. Entonces ahora con estas importaciones puede ser que se solucione gradualmente este cuello de botella que ha ocurrido. Gracias, Jalaf. Muchas nada gracias, Jalaf. Bueno, No, encantado, que tenga buen día. ¿se entendió lo que nos decía este Sí. representante de las estaciones de servicio? El principal